Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, hoy vamos a hablar acerca del significado práctico de la desviación estándar. Vamos a hablar del teorema de Chebyshev y la regla empírica. El teorema de Chebyshev se va a aplicar a cualquier conjunto de mediciones y se puede usar para describir una muestra o una población. Lo que nos dice es que dado un número k mayor o igual que 1 y un conjunto de n mediciones, por lo menos 1 menos 1 sobre k cuadrada de las mediciones está dentro de k desviaciones estándar de su media. Por lo tanto, si yo doy valores acá 1, entonces nos daría 0, con 2 nos daría 3 cuartos y con 3 nos daría 8 novenos. Bueno, vamos a entender entonces qué nos dice este teorema. Lo que nos dice es que a partir de la media, cuando tomo una desviación estándar a la derecha y una desviación estándar a la izquierda, es decir, el intervalo que va de aquí a acá, voy a encontrar ninguna de las mediciones en este intervalo. Porque recordemos que el teorema de Chebyshev sirve para cualquier forma que tenga nuestro conjunto. Es decir, esto podría tener a lo mejor una forma de U, de parábola, y por eso diríamos que ninguna de las mediciones estaría en ese intervalo. Por lo tanto, el primer enunciado, cuando k vale 1, pues no nos es muy útil. La relevancia empieza cuando k toma el valor de 2. Cuando k toma el valor de 2, lo que nos dice es que a partir de dos desviaciones estándar de la media, 2 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda, en ese intervalo voy a obtener por lo menos 3/4 partes de las mediciones. Y cuando k toma el valor de 3, es decir, a 3 desviaciones estándar de la media a la izquierda y a la derecha en ese intervalo, voy a obtener por lo menos 8 novenos de las mediciones. Recuerden que de aquí salieron los 3 cuartos y de acá los 8 novenos. Entonces, esto me indica cuántas mediciones voy a tener en esos intervalos. Puedo yo tomar otros valores, aparte de 2 y de 3, pueden ser decimales. Usualmente utilizamos estos valores, 2 y 3. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Y lo que nos dice aquí es, aplica el teorema de Chebyshev para describir la distribución de las mediciones. Sabemos que la media y la varianza de una muestra de 25 mediciones son 75 y 100 respectivamente. Por lo tanto, sabemos que la media es 75 y la varianza son 100. Por lo tanto, recuerden que la desviación es la raíz de la varianza y entonces la desviación estándar de esta muestra sería 10. Entonces, aplicando el teorema de Chebyshev, sabríamos que por lo menos 3/4 partes de las mediciones estarían en el intervalo que va de la media más menos 2 desviaciones estándar. Sustituyendo sería 75 más menos 2 por 10, es decir, que 3/4 partes de las mediciones, por lo menos 3/4 partes de las mediciones, estarían en el intervalo de 55 a 95. Y también nos dice que por lo menos 8 novenos de las mediciones van a estar en el intervalo de la media más menos 3 desviaciones estándar, es decir, de 75 más menos 3 por 10. Por lo tanto, iría del intervalo 45 a 105, por lo menos 8 novenos de las mediciones. Ahora bien, cuando sabemos que nuestros datos se parecen más a una curva, es decir, tienen esta forma de campana, que se le llama también distribución normal, lo que vamos a usar es la regla empírica, porque esta se vuelve más exacta para este tipo de conjuntos. Entonces, lo que nos dice la regla empírica es que cuando tenemos esta forma de campana, el intervalo que va de la media más menos una desviación estándar contiene 68% de las mediciones. El intervalo que va de la media más menos dos desviaciones estándar contiene 95% de las mediciones, y en el intervalo que va de la media más menos 3 desviaciones estándar contiene todas o casi todas las mediciones. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a aplicar la regla empírica para describir estas 25 mediciones. De este conjunto sacamos la media y nos da 21.6 y sacamos la desviación y nos da 5.5. Si yo saco el histograma de este conjunto,
vemos que más o menos tiene una forma de campana. Por lo tanto, hasta cierto punto va a funcionar bien aplicar la regla empírica. Entonces, lo que nos dice es que alrededor del 68% de las mediciones se van a situar en el intervalo de la media más menos la desviación, es decir, 21.6 más menos 5.5. Por lo tanto, del intervalo que va de 16.1 a 27.1 se deben de ubicar alrededor del 68% de las mediciones. Ahora bien, alrededor del 95% de las mediciones se van a situar en el intervalo que va de la media más menos 2 desviaciones estándar, es decir, de 21.6 más menos 2 por 5.5. El intervalo sería de 10.6 a 32.6. Y ahí se deben de localizar el 95% de las mediciones aproximadamente. Y todas o casi todas las mediciones deberían estar de la media más menos 3 desviaciones estándar, es decir, en el intervalo de 21.6 más menos 3 por 5.5, que va de 5.1 a 38.1. Bueno, si yo considero estos intervalos 16.1 a 27.1, la regla empírica lo que nos está diciendo es que aproximadamente tengo 68%. Si yo me pongo a verificarlo y me pongo a revisar cada una de estas mediciones, cuántas de estas mediciones caen en este intervalo, cae el 64%, que son estos números que coloco en morado, para que veamos cómo la regla empírica realmente nos sirve para hacer esa aproximación y yo ya no tener que estar revisando número por número. Pero este es como un ejemplo para que vean cómo si se acerca mucho esta distribución a utilizar la regla empírica. Funciona bien. Igual, en el intervalo de 10.6 a 32.6 de estas mediciones hay 96%. Y la regla empírica nos dice que es alrededor del 95%. Por eso también ajustamos bien, muy bien. Y en el intervalo de 5.1 a 38.1 están 100% de las mediciones. Y la regla empírica es lo que nos está diciendo, que están todas o casi todas las mediciones. Entonces, pues realmente podemos utilizar la regla empírica para describir nuestros datos cuando tienen una forma de campana. Como acabamos de ver, no tiene que ser una campana exactamente así igualita, pero entre más se parezca, pues más va a funcionar mejor la regla empírica. Y ya sabemos que el teorema de Chebyshev va a funcionar para cualquier conjunto de datos, también para los que tienen forma de campana. Ahora bien, vamos a ver la comprobación del cálculo de la desviación estándar. Como hemos visto, el teorema de Chebyshev y la regla empírica se utilizan para detectar errores graves al calcular la desviación estándar. ¿Por qué? Porque estas dos herramientas indican que la mayoría de las veces las mediciones se localizan en un intervalo de 2 desviaciones estándar de la media. Recordemos, vamos a regresar, que en el teorema de Chebyshev lo que nos dice es que cuando estoy a 3 desviaciones están por lo menos 8 novenos. Y la regla empírica dice que a 3 desviaciones están todas o casi todas. Por lo tanto, a 4 desviaciones, es decir, 2 desviaciones a la derecha y 2 a la izquierda, deben de estar prácticamente todas las mediciones. Por lo tanto, yo podría decir que el rango, es decir, todos los valores del mayor al menor, es aproximadamente 4 desviaciones estándar. O bien que la desviación estándar se aproxima cuando yo divido el rango entre 4. El valor de esta desviación calculado mediante la fórmula abreviada debe ser casi del mismo orden que la aproximación. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a aplicar entonces la aproximación para determinar el valor aproximado de la desviación estándar de este conjunto de datos, que fue el mismo que trabajamos anteriormente. Bueno, sacando el rango, tengo que el rango va de 31.9 menos 10.2, por lo tanto el rango sería 21.7. Recordemos que el rango es el valor mayor menos el valor menor. Entonces, si quiero calcular el valor aproximado de la desviación, sería el rango entre 4, 21.7 entre 4 y nos da 5.4.
Recordemos que este conjunto ya lo habíamos trabajado y habíamos dicho que su desviación era 5.5. Por lo tanto, podemos ver cómo el cálculo aproximado es muy cercano al cálculo con la fórmula. Y bueno, pues esto sería todo del significado práctico de la desviación estándar. Espero que les sea de utilidad. Saludos.